es muy alentador el cambio o la nueva política de la administración del gobierno de los Estados Unidos de abordar la migración, de abordar las causas estructurales de la migración. Sabemos que las personas migran por múltiples razones, ¿no? La migración irregular, si le llamamos así, tiene múltiples causas. Tiene que ver con la falta de oportunidades, de empleo, de ingresos, falta de oportunidades de educación, también falta de acceso a servicios, falta de acceso a alimentos. Sabemos que los desastres han causado grandes impactos en nuestras poblaciones, en los 3 países o los que fueron afectados el año pasado por ETA y OTA, y las poblaciones, muchas se han quedado sin sus medios de vida, ¿no? Sin sus ingresos, han perdido la producción de alimentos, etc. Sin embargo, para poner en marcha la reforma migratoria es necesario que el Congreso norteamericano avale lo solicitado por Biden. De lo contrario, pasará lo mismo que otros proyectos. Efectivamente, entonces, obviamente desde la administración de Biden pues están desarrollando todas las acciones, como ya lo hemos visto en esta reciente reunión de la vicepresidenta Kamala Harris con el gobierno de Guatemala y con los demás gobiernos, como lo tiene contemplado, para obtener insumos, para fortalecer su propuesta. Entiendo que eso tiene que ver con que hay 2 acciones que se desarrollaron en el pasado, conocidos como Feed the Future y Plan Alianza para la Prosperidad, que lamentablemente no fueron efectivas para la región, y por ello es importante que él deba de contar con todos los insumos. No lo sé, cuando hablamos de estos temas, televidente Sandy, a veces uno piensa que se pueden crear falsas esperanzas y de hecho vamos a partir de esa base. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que haya dicho Joe Biden hoy en ese informe político, hay que decirlo así, político por esos 100 primeros días de su mandato. Exacto. Y de su gobierno. Otra cosa es lo que se ve en los hechos. Y en los hechos lo que estamos viendo es que la reforma migratoria no parecería ser que fuese algo que en el seno del Congreso de la República, en este caso de Estados Unidos, ni en la Cámara Baja ni en la Cámara Alta, va a tener el eco conveniente y pertinente, porque por ejemplo ya senadores y diputados republicanos se han pronunciado el mismo día de hoy contrarios a las políticas, llamémosle así, un poco más abiertas, que no sé de dónde son más abiertas porque la frontera sigue estando cerrada, y han dicho que Biden está debilitando la frontera sur de Estados Unidos. Ya desde ahí partimos mal. Por supuesto, Julio. Mira, la verdad es de que hay proyectos que son muy esperanzadores. Con el tema, por ejemplo, de los Dreamers, que es uno de los proyectos entonces que se tienen incluidos dentro de esta reforma migratoria, que se beneficiarían a muchos de ellos. También a trabajadores de ciertos servicios y sectores que son esenciales para Estados Unidos podrán estar incluidos. Pero aquí la pregunta es, sabemos que para aprobar esta reforma migratoria se necesita el Congreso. ¿Qué tanto apoyo tiene Joe Biden en el Congreso como para que esto sea una realidad? A ver, tiene apoyo, definitivamente que lo tiene tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, pero el gran problema es que no tiene todo el apoyo. Al menos no el apoyo suficiente, Sandy, para poder impulsar esto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas está la otra fuerza, ¿no? Que son los republicanos. Y no creo que tampoco todos los demócratas estén tan contentos, porque esto no se trata de una política de demócratas o de republicanos, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, se trata de una política de Estado y es una política dura estadounidense en la cual se ha demostrado que al menos para los países del Triángulo Norte centroamericano esa frontera seguirá cerrada. Es más, tal vez, como ya lo hemos dicho también aquí, Sandy, en el único país latinoamericano, al menos por el momento, que podría haberse beneficiado, de hecho ya lo está haciendo, es Venezuela, pero de ahí paremos de contar, o sea, no nos incluyamos en esto. No un TPS, que sabemos que por años también se ha estado pidiendo y que no se ha considerado Guatemala. Se han incluido otros países, pero no sé por qué no se le da la oportunidad. Perdió su oportunidad histórica. Imagínate, en su momento. No se da la oportunidad y podría ayudar de una forma, de una manera realmente, porque también hay otros temas que se deben ir planteando, ¿no? Pues la propuesta de Joe Biden suena bastante bien, Julio, pero la realidad correcta. Exactamente, pero la realidad sabemos que es distinta. Entonces, ¿se podrá en esta ocasión sí hacer una reforma migratoria? Porque no es el primer presidente que pretende hacer una. Precisamente por lo que tú estás diciendo, Sandy, no es el primer presidente que habla de esto, que de alguna manera lo dicen discursos de orden político, pero que no lo pasan a la parte pragmática. Creo que no. Es decir, por eso este tema hay que tomarlo así, con mucha reserva, con mucha cautela y no con esa falsa esperanza que siempre se ha vendido a nuestros pueblos del Triángulo Norte. Veamos los primeros datos, ¿te parece? Muy bien, ahí en pantalla usted va a ver con
el apoyo de nuestra producción estos datos que son importantes para sustentar el análisis. En el Congreso estadounidense existe un proyecto de ley que está basado en la reforma migratoria, Sandy, que está impulsada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Supongamos que se aprobara, crearía un camino de 8 años hacia la ciudadanía americana para millones de inmigrantes en situación irregular, pero son los que ya están en Estados Unidos. Ojo con eso, también hay que tenerlo claro. Los inmigrantes serían elegibles para solicitar la legalización si estaban en Estados Unidos antes del 1 de enero del 2021. O sea que ahí ya nos empieza a dar una respuesta bien clara, que no es que para que se abra la frontera y vayamos todos allá a inmigrar, no es posible. Si pagan todas las tarifas requeridas y no tienen antecedentes penales. La propuesta tiene disposiciones especiales para los beneficiarios de TPS, de DACA y aquellos que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad. Ya lo decías tú, los Dreamers. Pero si nos vamos al plano nuevamente práctico, si no ha caminado con otros gobiernos, no caminó con Obama, no caminó mucho menos esto con Donald Trump, que abiertamente pues se oponía al tema de la inmigración centroamericana, mucho menos lo va a hacer con Joe Biden, ¿no? Es decir, ni siquiera, fíjate, Sandy, es Joe Biden necesariamente quien está viendo este tema dentro del marco político norteamericano. Es Kamala Harris la encargada y designada por él mismo. Y no creo que esto cause tampoco mucha ilusión, ni aún, escuchen ustedes bien, en sus propios diputados y senadores demócratas dentro del seno de lo que se conoce como el Parlamento estadounidense. Una situación difícil, un proyecto complicado, Julio, de que se pueda realizar, y sabemos la esperanza de los migrantes continúa, se mantiene realmente. Continúa. Y también el interés de migrar, ahí está, ¿no? Las necesidades continúan. Eso es lo peor. Y esto genera entonces este interés. Es tan importante, Julio, que, bueno, los países también que son afectados, hablemos de Guatemala, el Triángulo Norte Centroamericano. Sí, Sandy. Para poder hacer algo para cambiar estas situaciones, estas realidades, ¿no? Esas necesidades que provocan entonces la migración. Es importante también ir aclarando este punto de que las personas que estuvieron antes del 2021 son las que podrían ser elegibles si esto se diera, porque sí, hasta el momento no hay nada tampoco. ¿Y por qué lo menciono? Porque también con este anuncio sabemos que puede existir personas que se pueden aprovechar de la misma y también vender otra idea a los migrantes en su desesperación, así que es importante que no se dejen engañar. Exactamente, se podrían dar con la esperanza de que sean incluidos. Así es, pero entonces no, esto no se está dando, y aparte la política migratoria, bueno, esta reforma migratoria tampoco hasta el momento es una propuesta que se hizo, se planteó el proyecto ante el Congreso por parte del presidente de los Estados Unidos. Es todo un camino que se va a seguir, Julio. ¿Cómo se podría ayudar o qué marcaría entonces que se tuviera ese apoyo para el proyecto de Biden? Debería de haber obviamente una conciencia dentro de quienes toman la decisión. Es decir, Joe Biden políticamente lo dice en su discurso de 100 días, porque políticamente suena bonito, suena correcto. Recordemos una situación: ¿cuál es la minoría más grande en Estados Unidos hoy por hoy? Ya no son los afroamericanos, son los latinos, y ahí es donde se incluyen a todas estas personas. Entonces, tú la escuchas en Estados Unidos o entonces dices, wow, esto me suena muy bien. Sin embargo, fuera de eso, que no para de ser demagogia al final de cuentas, como buenos políticos que son, en la parte práctica esto, lo repito una vez más a ti y a nuestros televidentes, es simplemente una política de Estado que no va a variar, no va a variar. Sí, Julio, cuando hablamos de una reforma migratoria integral, sí, no solamente es, bueno, vamos a dar papeles, hablándolo de esa forma, sí, a todas las personas indocumentadas que están en Estados Unidos, a los Dreamers y demás, sino que también se incluye un plan que va ligado con las causas que provocan la migración, y esto quisiera que lo ampliáramos. Ahí sí puede ser la situación, y eso creo que sí se va a poder apoyar por los mismos demócratas y republicanos. Veamos datos en pantalla, porque hasta creo yo que nos conviene más a nosotros mismos, fíjate, Sandy, como países del Triángulo Norte, ya que, como tú dices, la propuesta también busca abordar las causas fundamentales de la migración hacia Estados Unidos desde México y los países centroamericanos. El proyecto de ley crearía un plan de inversión de $4,000 millones que se espera que evite que muchos huyan de su país de origen.
Ojo, 4.000 millones de dólares a repartir para los 4 países, imagínate tú. El plan de Biden también aceleraría el proceso mediante el cual los familiares de los residentes en Estados Unidos pueden reunirse con sus parientes. El proyecto de ley exige controles fronterizos inteligentes, implementación de tecnología, aplicación de la ley adicional para proteger las fronteras de Estados Unidos. Al final de cuentas, tenemos que tener bien claro una situación. Hoy por hoy, la crisis migratoria originada en México y en los países del Triángulo Norte por nuestra situación de pobreza, de falta de oportunidad, de violencia, es un tema de seguridad nacional para Estados Unidos. No nos van a abrir la puerta, no nos van a dar mayores beneficios, pero sí podrían orientarnos a que se desarrolle el trabajo que hay que hacer aquí en nuestros países para atraer la inversión. Y ya lo hemos dicho una y otra vez. Trabajar primero en el tema de la seguridad, eso es importante. Importante. Ese tipo de políticas sí se podrán ir implementando, pero veremos entonces también si se pasa del discurso a la acción y que tanto entonces también podríamos ser beneficiados. Vamos a ir concluyendo con este tema, Julio, debemos hacer nuestra primera pausa comercial, pero hay otro tema que también llama mucho la atención, de hecho ya lleva varias semanas entonces estando dentro del análisis, y es la situación de Maynor Moto. Maynor Moto, el abogado que obviamente pues ha estado ahí en el tema, en el ojo del huracán con el análisis. El tema será, ¿debe Maynor Moto dejar de ser juez? ¿O ya no es juez? ¿O ya no es magistrado? ¿O qué es? Así que no cambie, porque cuando regresemos lo vamos a ver. Nosotros somos A la Medida.